Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Rey del universo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, celebra hoy la Iglesia a Jesucristo, Rey del universo. A Él, delante de Él y con Él presentamos en esta Eucaristía todas nuestras intenciones y alabanzas y acción de gracias. A Él todo el honor, la gloria y la majestad. Por eso, antes de celebrar estos sagrados misterios, pedimos con humildad a Dios perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad.
Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Manuel Eduardo, José Luis y Estanislao Lima y de las almas del purgatorio. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabrios. Palabra de Dios. Señor
sean todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después a la hora de su adviento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, encarcelado y fuiste a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malvados, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos?
Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la solemnidad de Cristo Rey del Universo, una solemnidad relativamente joven en la Iglesia. Fue instituida por el Papa Pío XI después de la Primera Guerra Mundial en el año 1925. La Primera Guerra Mundial fue del 14 al 18 y la Segunda Guerra Mundial fue después. Comenzó en el 39, culminó en el 45. El Papa Pío XI fue el Papa entre guerras mundiales y él nombra esta solemnidad con una encíclica, la Quas Primas, donde habla de la importancia de reconocer el reinado de Jesucristo. ¿Por qué el Papa Pío XI celebra esto? Porque acababa de culminar la Primera Guerra Mundial, en la que había de alguna manera salido victoriosa la llamada Revolución de Octubre, liderada por Lenin y los bolcheviques soviéticos. Surge entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 17, con el triunfo en la Primera Guerra Mundial. Empieza a avanzar el comunismo como ideología y el Papa Pío XI y luego el Papa Pío XII, muy claro también en su pensamiento contra este tipo de ideología, se dio cuenta de cómo iba creciendo, cómo iba haciéndose patente la ideología comunista en medio del mundo, que venía emparentado con poner la religión, poner a Dios a un lado, no atacando directamente a la religión, aunque sí también surgió ataques a la religión en todas las revoluciones de aquel tiempo, la Revolución Mexicana de los años 30, la revolución también en España, donde cuántos mártires mexicanos murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! ¿Cuántos seminaristas asturianos murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! ¿Cuántos fusilados en la Revolución Cubana al inicio fueron asesinados en el Morro, la Cabaña, gritando ¡Viva Cristo Rey! Gracias a esa presencia del Señor en el corazón de nosotros, podemos nosotros también dar testimonio hoy, gracias a la sangre que otros han derramado bajo este grito en el cual nosotros debemos sentirnos reflejados. Es importante entender el trasfondo de la solemnidad de Cristo Rey para poder comprender los peligros que entraña ir apartando, ir poniendo a Dios a un ladito en las sociedades. Bajo el manto, bajo la pinturita, el barniz del respeto a todos, se va poniendo la religión, se va poniendo a Dios aparte en la sociedad. Y cuando uno pone a Dios aparte en la sociedad, ya sabemos por experiencia propia lo que sobreviene a las sociedades que ponen a Dios en lo último de la fila, en lo último de su propio corazón. Hoy tenemos un esbozo de todo esto en la primera lectura tomada del profeta Ezequiel, profeta de los que más yo amo por la claridad con la que expresa sus ideas. Ezequiel, Isaías y Jeremías para mí son los monstruos del profetismo en el Antiguo Testamento. Pero Ezequiel en esta saga del capítulo 34, que fue el pedacito que leímos hoy, al 37, hace un esbozo, se acerca a vuelo de pájaro y entra en el fondo de las realidades que se alejan de Dios. Empezando por los pastores que se revisten de buenos pastores, que se ponen la cubierta de oveja, pero son en el fondo lobos rapaces, y es lo que él está criticando hoy. Luego viene para Ezequiel ese corazón nuevo que le pide al Señor para poder vibrar con las cosas de Dios. Y la imagen de aquel camposanto, de aquel cementerio en Ezequiel 37, con la imagen de los huesos secos. Esa es la experiencia del pueblo, de la persona
del ser que se aparta de Dios. Un cementerio que va andante como muertos vivientes y respira, pero no tiene un corazón que lo unifique y que lo haga vibrar por las cosas de Dios. Por eso hoy Ezequiel dice, esto dice el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. La preocupación de Ezequiel es la preocupación que tiene Dios por su pueblo. Un pueblo que estaba en el desierto, después estuvo en Babilonia y se siente abandonado por aquellos que fueron nombrados como sus pastores para que lo cuiden. Recordemos que la imagen del pastor y las ovejas desde tiempos de los profetas tiene que ver con la imagen clara de Dios, buen pastor, que cuida a su pueblo de Israel, las ovejas. Incluso cuida aquellas ovejas descarriadas. No las maltratan, no les dan palo porque se saltan la talanquera, sino que Él sale del redil y busca a la enferma, la trae, la cura y la incorpora nuevamente a su rebaño. Es una imagen hermosa que tiene que ver con la realidad del pueblo de Israel y que ellos podían entender perfectamente. Y también podían entender la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Está la mamá cabra, el bebé cabrito y el papá, que todos ustedes conocen muchas veces. En esos términos, el Señor le habla a su pueblo. En esos términos, para que se sienta aupado, querido, cuidado, aun cuando no sea una buena oveja. El Señor no la echa, sino que Él mismo sale y la cuida. La queja del profeta Ezequiel es, yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte también la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. Pero hay una realidad última que presenta el profeta al final de este pedacito del capítulo 34. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos, entre aquellas dóciles y aquellas que son más testarudas, aquellas que son necias. Recordemos y hagamos empaste ahora con el evangelio de hace 2 domingos de aquellas vírgenes prudentes y sensatas con las necias y torpes, aquellas que dejaron que sus lámparas se les acabara el aceite y no estuvieron atentas a la llegada del esposo. Todas esas parábolas que el Señor nos pone y que hemos leído previamente van preparando este juicio final de Mateo 25 que hemos escuchado hoy, el juicio escatológico. ¿Qué significa esta palabra griega? Significa el juicio de las cosas últimas. Es decir, ese juicio en el cual cada uno de nosotros se verá cara a cara frente a Dios por las obras que hemos hecho, el bien o el mal, incluso por lo que no hemos hecho, por nuestras indiferencias, por aquellas veces en las que hemos preferido mirar a un lado, hacernos los chivos con tonteras para no ver la realidad que está aconteciendo en mi propio entorno, en mi propia familia, en mi propia vida o en mi propio corazón. Por eso es importante entender cómo el Señor separa. ¿Qué significa esto? El discernimiento es importante en nuestra propia vida, en nuestra propia espiritualidad. Constantemente estamos llamados por el Señor a discernir, es decir, a apartar lo bueno de lo malo, y lo bueno de lo mejor, y lo mejor de lo óptimo, y lo malo de lo peor. Y así vamos tratando de mejorar en nuestra propia experiencia humana, en nuestra propia relación con Dios. Por eso esta separación que hace alusión en el juicio final tiene que ver con todos aquellos que se han pasado la vida quizá diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Recordemos la parábola de las vírgenes, no los conozco, no sé quiénes son, porque el conocimiento que Dios tiene de nosotros no se realiza por vociferar su nombre. El conocimiento que Dios tiene de nosotros no se realiza por gritar sus títulos. El conocimiento que Dios tiene de nosotros no se realiza a través de las vestiduras que tenemos. Todos seremos juzgados por nuestras obras, por lo que hayamos sido capaces de hacer, por lo que hayamos sido capaces de ser con nuestra propia vida. Por eso aquel Señor, Señor, ábrenos, no sirve de nada y el Señor dirá,
no las conozco. Como aquí tampoco conoce a aquellas que no han sido capaces de escuchar su voz. ¿Y de qué? ¿A qué nos invita el Señor? No nos invita a máximos, nos invita a mínimos. El Señor no nos invita a nosotros a dar la vida, Él la dio por nosotros. Él no nos invita a entregar la sangre, a derramar nuestra sangre. Él la dio por nosotros. Aunque hoy celebramos a Santa Cecilia, patrono de los músicos. Felicidades a los músicos y a los cantantes. Murió Santa Cecilia como muchos mártires, entregando su vida por Jesucristo, como Santa Anastasia, Santa Lucía, mujeres que entregaron su vida, Santa Águeda, entregaron su vida por Cristo, y cuántos otros mártires. Incluso cuando haya muchos que han entregado su vida derramando su sangre, ni siquiera a eso nos invita el Señor personalmente a todos. Nos invita a los mínimos. No le hagas a otro lo que a ti no te gusta que te hagan. Pero además, da un paso más el Señor. Se trata de darle un vaso de agua al que tiene sed. Se trata de darle un plato de comida, una sopita caliente al que tiene hambre o está enfermo. Se trata de levantar el teléfono, no mandar tantos mensajitos, ni memes, ni caritas alegres y sonrientes. Se trata de escuchar la voz del que está del lado allá sufriendo, del que está sola, del que está abandonado, del que no tiene quien le diga te quiero, cuenta conmigo, llámame, dime a qué hora puedo ir a verte y te dejo la sopa en la puerta de la casa. Se trata de personalizar este llamamiento, esta vocación que el Señor nos llama a todos. Se trata de ser cristianos verdadera y auténticamente desde las entrañas, poniendo a Jesucristo en vena. Ese es el pollo del arroz con pollo. No es adoración eucarística, no es participar en los grupos de oración y levantar las manos al Altísimo, no es gritar bendiciones, hermanito, no es celebrar la misa cada día y participar en ella. Se trata de eso, dando la vida en las pequeñeces de esta existencia única que el Señor te ha dado. Por eso tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, tuve frío y no me cubriste, estuve enfermo y no me visitaste, en la cárcel y ni te acordaste de mí. Es en esas pequeñas cosas donde se debate la salvación. El reino de Dios, que es gratis, pero cuesta mucho, cuesta caro, porque cuesta arriba. Mientras Jesús sube a Jerusalén, no va cantando las alabanzas del Señor, va sanando, va tocando leprosos, va acercándose a los enfermos. Y los discípulos muchas veces evitando que la gente lo toque. Y por eso cuando el Señor siente que alguien lo ha tocado, se voltea. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, pero tanta gente que te apretuja. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús sabe que de él sale fuerza. Cuando tú oras, cuando tú le pides al Señor, cuando tú vas a la Eucaristía, cuando recibas a Jesucristo en la Eucaristía, en tu corazón, en la comunión, sientes que de Jesús sale fuerza que va hacia ti. Sientes que la bendición que el Señor te derrama está patentemente en ti. Sientes de verdad que en medio de esta pandemia, de este desastre, de todo lo que hemos vivido a nivel mundial, a nivel familiar, a nivel comunitario en nuestras comunidades cristianas, sientes de verdad que en medio de toda esta basura y excremento, Cristo es Rey. Sientes de verdad que el reinado de Cristo es patente también a través de tus propias obras, a través de tu propio ser, a través de tu propio testimonio, a través de tu propia alabanza. ¿O somos espectadores de un mundo que se va yendo abajo, cuesta abajo, y no hacemos nada, solamente mirar al Altísimo en el Santísimo? El Señor quiere eso, pero que eso nos lance a la transformación del mundo, donde de verdad podamos decir, Cristo reina, tú reinarás. Y cuando decimos tú reinarás es a pesar de mí, a pesar de la iglesia, a pesar de nuestra cerrazón como comunidad eclesiástica, a pesar de que nosotros no nos hacemos cercanos al pobre, al que está sufriendo, al que se siente solo o angustiado, a pesar de nuestras propias indiferencias. Entonces a ellos, en aquellos momentos, en los años 30, en diferentes lugares del mundo les tocó gritar viva Cristo Rey y entregar su vida en medio de la sangre. Nosotros no entregamos ni la vida ni la sangre, ni gritamos viva Cristo Rey. Nos falta todavía ese coraje de los mártires que sabían en quién habían puesto su esperanza,
como dice Pablo en la carta a los Corintios hoy, ¿quiénes son los que vamos a resucitar? ¿Quiénes somos los que vamos a beneficiarnos de esta resurrección de Jesucristo? Los que pertenezcamos a Él. ¿Y cómo yo puedo pertenecerle si yo no soy capaz de gritarle a Él, Señor, tú eres el Rey de mi vida? ¿Cómo yo puedo decir que pertenezco a Cristo si me hago el bobo para no mirar donde hay gente sufriendo? Cuando solamente le digo a los demás que sufren, que Dios te bendiga. No es eso lo que salva. Salvan las obras. Obras son amores y no buenas razones. Al atardecer de la vida te examinarán en el amor de lo que hiciste, en lo que pudiste hacer, en la mano que extendiste al que está necesitado. Eso es lo que de verdad nos abrirá las puertas del reino, en el cual el Señor dirá: vengan benditos de mi Padre, porque el reino está reservado para gente como tú. Que así sea. Hacemos ahora profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor Dios le dijo a Ezequiel: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Seguros del cuidado amoroso de Dios, presentamos nuestras necesidades por la Iglesia, para que seamos diligentes en nuestras obras de dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, ofrecer hospedaje a los que carecen de vivienda y consuelo a los que sufren. Roguemos al Señor. Por los líderes, para que les inspire el llamado de Cristo a cuidar de los más vulnerables entre nosotros y promulguen políticas y leyes que demuestren compasión. Roguemos al Señor. Por todos los que buscan al Señor en el mundo de hoy, para que vean el rostro de Cristo reflejado en la bondad y misericordia de los que se ocupan de los necesitados, roguemos al Señor. Por todos los que celebraremos el Día de Acción de Gracias de esta semana, para que primeramente demos gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas en este año, roguemos al Señor. Y por el eterno descanso de Manuel Eduardo, José Luis, Estanislao Lima y las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Dios de amor infinito, tú nos amas de una manera indescriptible y vas en pos de nosotros cuando andamos perdidos. Nos cuidas cuando estamos heridos. Dígnate atender nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregará a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor,
en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio y Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos llenos de fe: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador
Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordamos que este jueves es la Acción de Gracias, celebración que nos aglutina a todos como familia. También vamos a tener la Eucaristía aquí en la concatedral a las 10 de la mañana. Están invitados todos a participar y luego a compartir en nuestros hogares y en nuestras familias. Bienvenidos hermanos y hermanas que están visitando la concatedral desde otras comunidades. Siéntanse en su casa aquí en la concatedral de San José y Santa Teresa de Ávila. Les deseo a todos que tengan una feliz celebración de Thanksgiving en sus hogares, con su familia, dando gracias porque estamos vivos. Gracias porque estamos aquí con el corazón lleno de fe y le pedimos al Señor que nos siga bendiciendo para que el próximo año sea un año de absolutas bendiciones para todos nosotros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Cantamos todos. Tú reinarás, este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. No se oye. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste